Frecuencia Abierta. Leyendo la última edición del semanario Búsqueda, veíamos un interesante artículo sobre el tema de la explotación minera en nuestro país, la explotación minera de gran porte, y nos encontrábamos allí con la opinión del doctor Juan Andrés Ramírez, donde en el título se expresa que el exministro y abogado Juan Andrés Ramírez presentará recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería de gran porte. Un tema que nos tiene a todos muy interesados para ver qué es lo que va a suceder. Y eso fue un buen pretexto para llamar por teléfono y reencontrarnos con el doctor Juan Andrés Ramírez, con quien desde el inicio mismo de Frecuencia Abierta en el año 2002 en Radio Maldonado siempre tuvimos una buena comunicación, siempre se prestó a nuestras entrevistas, ya sea telefónicas o inclusive visitándonos en algún momento en los estudios de Radio Maldonado. Así que el tema de la minería es un buen pretexto para reencontrarnos con usted, doctor. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Del mismo modo, muy bien. ¿Cómo está? Un gusto estar de nuevo en línea con Maldonado. Bien, cuéntenos un poquito de qué forma usted se vincula al tema de la minería. Bueno, me vinculo, yo fui abogado del Ministerio de Industria desde el año 1972 a 1989, que me nombraron senador primero, salí electo senador y luego enseguida a los 15 días fui ministro del Interior. Sí. Pero fueron 17 años de miembro de la asesoría jurídica del Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria es de Industria y Minería. Los recursos administrativos de la Dirección Nacional de Minería se procesaban en nuestra asesoría. Yo era uno de los abogados que nos encargábamos de ese tema, entre otros tantos. En 1980 aproximadamente me cometen, junto con otros dos abogados de otras reparticiones públicas, redactar un código de minería, cosa que trabajamos durante 3 años aproximadamente. Por lo tanto, soy coautor intelectual del proyecto de Código de Minería. Luego tuvo modificaciones en el proceso de aprobación, pero digamos el 85-90% del código es redacción nuestra, junto con el doctor Álvarez Oloniego y el doctor Calatayud, que trabajaban en la misma comisión. Por lo tanto, en algún periodo, digamos, fui uno de los pocos expertos en derecho minero en el Uruguay, no porque no los hay, porque en la facultad no se enseña derecho minero. Yo en mi materia de derecho civil doy alguna noción a los estudiantes para que sepan de cómo funciona. Y bueno, esa es mi vinculación a la minería. En ese código que proyectamos, copiamos, tomamos como modelo el código español, entre otros, el argentino y el español. Y hay básicamente dos procedimientos o dos métodos para la explotación de la minería. Primero, los hidrocarburos normalmente se explotan por personas públicas, y acá en Uruguay es lo mismo. ANCAP es la persona pública encargada de explotar hidrocarburos. Pero el resto de los minerales hay dos sistemas. El sistema del descubrimiento y el sistema de la licitación. El sistema del descubrimiento consiste en que, los particulares son los que salen a buscar, entonces obtienen un permiso de prospección, se llama, pues un área muy grande, lo cual les permite buscar a su riesgo. A veces no encuentran nada, o a veces encuentran pero no sirve, hacen los estudios, las perforaciones, y después resulta que el yacimiento era malo, o no tenía las condiciones o la reserva o la calidad del mineral, y vuelven a hacer pozos en otro lado, a buscar, etcétera, etcétera, y el Estado no corre el riesgo minero. Cuando el buscador encuentra, el minero encuentra, denuncia el yacimiento, lo estudia, y si es bueno, pide concesión para explotar. Y ahí el Estado le cobra un precio muy bajo, porque el Estado no fue el que buscó y el que encontró, y entonces el que hizo el hallazgo tiene la recompensa de pagar solo un canon de producción a cambio de el yacimiento que él descubrió. Ese es el procedimiento normal, se llama el sistema regalista. Está en todos los países de América, está en España y en los países de origen de derecho romano, lo que llamamos el derecho continental. Ese es el sistema básico. Ahora, cuando se sabe que existe un yacimiento, cuando el yacimiento se conoce y se conoce que tiene valor, ¿no? ¿Sí?
el procedimiento establecido en el código que copiamos del derecho español se llama de la reserva minera. El Estado debería, si actuara bien, el gobierno debería, cuando conoce que hay un yacimiento X, declararlo en reserva y llamar a licitación. ¿Para qué? Para que el que explote el yacimiento sea el que tenga el mejor proyecto y el que le pague más al Estado en contrapartida porque se lleva el mineral. Aclaremos, los minerales en el Uruguay, como en todos esos países, son propiedad del Estado, o sea, la sociedad es la dueña de los yacimientos. Entonces, si hay un yacimiento valioso, lo declaro reserva, o más aún, cuando el Estado gasta, porque a veces el Estado gasta en investigación minera, contrata a empresas extranjeras, a veces empresas estatales extranjeras, como el BRGM francés, que hizo acá unos estudios muy importantes hace unos cuantos años, y todo a costo del Tesoro Nacional. Cuando el Estado hace investigación, para que no haya corrupción, ¿no? ¿Sí? Debería declararse reserva, porque así no hay filtraciones de parte de funcionarios infieles a favor de particulares, para que el particular se haga en viveza criolla, denuncie el yacimiento como que lo hubiera descubierto él. ¿Así? Ese es el sistema. Entonces, en ese caso está previsto en el Código de Minería, del cual soy coautor, está previsto que el Estado llama a licitación y ahí se presenta un pliego de licitaciones donde las condiciones no son solamente quién paga más, sino quién cuida mejor el medio ambiente, o quién produce de la mejor forma, o quién le da la mejor utilidad al mineral que va a extraer, por ejemplo, con valor agregado nacional. Y entonces, con todas las garantías de la licitación pública, se le adjudica la explotación al mejor. Bueno, ¿qué pasó con Aratirí, con el yacimiento de hierro de Valentina? Se conoce que existe desde 1967 por lo menos. El Estado desde ese año gasta dinero en la investigación de la validez, de la calidad y la existencia y las reservas minerales en los 4 cerros de Valentines. Yo participé como abogado colaborando con lo que se llamaba el Grupo TAMIS, Grupo Técnico Asesor de Mineral de Hierro y Siderurgia, que funcionaba en el Ministerio de Industria, que tenía un préstamo de Naciones Unidas para hacer las perforaciones, que gastó plata del presupuesto nacional durante años. Había galpones como oficinas de operación en el pueblo Valentines del Ministerio de Industria durante años. El ingeniero Caorsi, que era el geólogo que más sabía del país, el maestro de todos los geólogos nacionales, con quien tuve el gusto de tratarlo, Juan Hércules Caorsi, es el autor de los tratados de minería en el Uruguay, fue el encargado de hacer todos los estudios, etcétera. Se sabía el yacimiento, se conocía, se hicieron perforaciones. Yo vi lo que se llaman testigos, que son como columnas de roca de granito negro en ese caso, anaranjadas cuando se arrumbraban por la consistencia del mineral de hierro que tenían dentro del granito, y eso se estudió. Ahora, ¿qué pasó? Durante décadas la tonelada de hierro valía $10 la tonelada métrica de hierro. En el año 2007 o 2006 empieza a subir por la demanda china, y allá por el año 2010 llega a $170 la tonelada. O sea, sube a 60, de 10 a 60, a 70, a 80, 120, 170, ahora está en 130 la tonelada métrica de hierro. Entonces, obviamente un yacimiento que había cambiado el precio del mineral extraído, multiplicándose por 10 o por 15, se volvió extraordinariamente rentable. Y además habían mejorado las condiciones, los equipos técnicos para la extracción se hacían más eficientes y por lo tanto más barata la extracción, lo cual hacía mejor el rendimiento del yacimiento. ¿Qué debió haber hecho el gobierno allá por el año 2005-2006? Declarar la reserva. No lo hizo. Pues bien, pongamos que fue una omisión no voluntaria. Ahora,
Viene, curiosamente, aparece Aratiri, que es una empresa de segundo nivel, de media tabla para abajo, diríamos, hablando deportivamente, y presenta solicitudes de prospección en una enorme zona, con unas 200 o 300.000 hectáreas, en toda la zona de Valentines, Cerro Chato, Durazno, Sarandí allí, y otros pagos más de esa zona centroeste del país. Entonces, con ese permiso de prospección, pretendía tener el privilegio de que cualquier concesión para explotar, él tuviera el derecho, Aratiri tuviera derecho a explotarlo directamente. Como si fuera el autor del hallazgo, ¿no es así? Yo diría, no hay un solo geólogo del país que no haya presentado como monografía de tesis para recibirse, que no haya presentado el estudio de Valentines. Pues en realidad era el único yacimiento valioso que teníamos en el Uruguay, salvo el oro en Cuñapirú. Ahora, se sabía, sin embargo, el gobierno permitió que Aratiri tuviera la prospección, pero el Código de Minería decía expresamente, y dice todavía, que ningún sujeto de derecho puede tener más de 2 concesiones de 500 hectáreas por el mismo mineral en todo el país. Esto es, yo puedo tener cubrir una zona de 100.000 o 200.000 hectáreas con un permiso de prospección. Cuando denuncio la existencia del yacimiento tengo que bajar hasta 2 concesiones de 1.000 hectáreas, de 100.000 a 1.000, para hacer la investigación, en algunos países se llama permiso de investigación, para hacer la investigación del valor del yacimiento, y luego para explotar 500 hectáreas, 2 concesiones de 500 hectáreas como máximo. Y ahí el Código de Minería tiene un artículo que dice que el Poder Ejecutivo, por razones fundadas, podrá, no deberá, lo cual hay que hacer esa distinción, podrá otorgar una superficie mayor por razones fundadas de acuerdo al tipo de explotación, etcétera. ¿Para qué está pensado eso en el derecho nuestro, con derecho comparado? Bueno, porque a veces entre 2 yacimientos minerales del mismo titular, de distinto titular, quedaría una franja inútil. Entonces, bueno, se permite llegar hasta los límites del otro concesionario, o llegar hasta un arroyo, o llegar hasta una ruta, o hay una parte del yacimiento que quedaría inútil y no valdría la pena para otro explotador, y por lo tanto se permite la extensión. ¿Qué dice Aratiri? Bueno, Aratiri dice que con lo que pide no son 1.000, son 12.500 hectáreas para la explotación. Se quiere llevar todo el hierro. Aclararle también al oyente, la industria minera es una industria extractiva. Esto es, no es un fruto lo que se saca, es el bien entero, se llama el producto. Esto es, una vez que se termina la explotación, el minero se llevó el mineral. Es una especie de contrato de compraventa que se hace con el minero, y el minero se lleva el mineral, y lo que quedamos nosotros es con un enorme agujero y sin el bien que antes era parte del patrimonio, de los activos del patrimonio nacional. Nosotros nos pidieron asesoramiento en el Ministerio en el Poder Ejecutivo cuando se estaba elaborando el proyecto de ley de megaminería, y bueno, por ser expertos en derecho minero, fuimos, retiramos la carpeta, conversamos. Cuando a los 2 o 3 días volvimos, le dijimos, mire, está todo muy bien, pero hay que llamar a la licitación. No, de ninguna manera, porque esto ya está así. No, acá no hay otra que llamar a la licitación, porque el Poder Ejecutivo no está obligado a dar 12.500. Está obligado, ya que ya no hicieron la reserva minera en su oportunidad, solo a 1.000. Entonces lo que tiene que hacer es decirle a Aratiri o a quien fuera, la empresa minera, decirle, bueno, usted diga dónde quiere las 1.000, porque el resto se lo voy a dar si gana el concurso. Y bueno, no me llamaron más del Poder Ejecutivo para mi asesoramiento. Luego me llaman de la Comisión del Senado, les explico lo mismo, y ahí les agrego que además hay un principio general del derecho, que es que el Estado debe contratar, o los gobernantes más que el Estado, deben contratar por licitación, que la regla es la licitación, y solo en casos excepcionales, justificados, razones de urgencia, de único proveedor,
de que se compre a otra empresa pública, etcétera, se puede hacer en contratación directa o compraventas de mínimo valor, ¿no? ¿Sí? Pero la regla general, eso está además en el texto ordenado, en el artículo 33 del texto ordenado. En el mundo civilizado, por ejemplo, Europa tiene, desde el año 98 en adelante, tiene normas, se llaman las directrices. Están las directrices del 2004 y ahora hay unas nuevas del 2014, donde todos los estados europeos de la comunidad están obligados a contratar por licitación pública todas sus obras públicas, y no por contratación directa, como garantía para todos, para los estados, para que se haya realizado el mejor negocio, y para los particulares, para que se haya respetado el principio de igualdad. Todos tenemos derecho a contratar con el Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, fui a la comisión, les expliqué eso. El senador Curiel y el senador Martínez me pidieron si les podía mandar un proyecto de articulado para modificar lo que tenían entre manos, que no tenía sanción legislativa todavía, para llamar a licitación. Lo hice de inmediato, 2 artículos alcanzaban, que les envié, pero sin embargo la ley fue aprobada. ¿Qué dice la ley? Que el Estado contrata directamente. Y contrata directamente con la más absoluta discrecionalidad. No se le fija ninguna pauta, el Poder Ejecutivo hace lo que quiere, le da la superficie que quiere. Dice, hay un artículo especialmente en la ley de megaminería que dice que no corren los límites que establece el artículo, creo que el 103 del Código de Minería. Esto quiere decir que el Estado le podría haber dado a Aratirí 2 millones de hectáreas, o 16 millones de hectáreas, todo el territorio seco, o toda la plataforma continental. ¿Por qué? Porque la ley nueva la hicieron a medida de Aratirí, para permitirle al gobierno contratar discrecionalmente con una empresa que no se sabe por qué tiene que ser Aratirí. Ese es el tema. Entonces, porque Aratirí, insisto, para la mejor protección del interés público, la regla es la licitación. Si yo quiero vender el auto, para que me entiendan los oyentes, quiero vender mi auto o mi casa, no se la vendo al primero que pasa por la puerta y que me ofrece X precio. Si es un auto, me fijo en los sitios de internet donde se venden autos del mismo modelo, de repente pongo un aviso en el Gallito Luis, con un precio tentativo, o en los sitios de internet, o voy recorro las automotoras a ver los precios. Si vendo un inmueble, también hago lo mismo, pero nunca ciegas con el primero que pasa, ¿sí? Acá en este caso, por eso el Estado tiene necesariamente que contratar, por el principio, se llama el principio de la finalidad, para la mejor administración de la cosa pública, debe contratar por un procedimiento competitivo. Y en esos casos el procedimiento puede ser un remate, en este caso no es el aplicable, debe ser una licitación pública. Pero además de todo, está el principio constitucional de la igualdad, ¿no? Las licitaciones se hacen. ¿Por qué se contrata? Yo les decía, hace poco estuve en televisión, mirando el diario, creo que todavía está el aviso, había un aviso de la Intendencia, creo que de Canelones, que llamaba a concurso de precios, correctamente, a concurso de precios, para adjudicar un kiosco para la venta de chorizos y refrescos en las domas de Canelones, ¿no? ¿Sí? O en la rural del Prado, no recuerdo cuál era el sitio, por la Semana Santa, lo cual es correcto. Ahora, lo más extraordinario y paradójico es que para adjudicar un kiosco de chorizos, llamamos a licitación. Ahora, para adjudicar el bien más valioso que tenemos los uruguayos, yo creo que puede ser que el puerto de Montevideo valga más, pero en principio la renta bruta que se va a obtener, calculada por la propia Aratirí, son 55.000 millones de dólares en 20 años, 55.000 millones de dólares en 20 años, multiplicamos 18 millones de toneladas anuales por 20 y por 130 dólares, le va a dar esa cifra, y resulta que se lo damos al vil precio del canon de producción a una empresa directamente, sin licitar,
cuando lo correcto hubiera sido hacer un pliego de licitaciones y establecer, por ejemplo, 3 tipos de puntajes. Un puntaje por lo que paguen, no el canon de producción, sino el precio que le paguen a los uruguayos por llevarse su hierro, por cada tonelada, a ver quién paga más, por quién custodia mejor el medio ambiente, esto es, quién lo perjudica menos, cuál es el procedimiento extractivo que perjudica menos el medio ambiente, la segunda categoría de puntajes, y la tercera, quién le agrega mayor valor nacional, porque en este caso Aratirí lo único que hace es llevarse el hierro en bruto. El único valor agregado que le pone es moler la piedra, imantarla y separarla. El hierro se separa por imán, luego de hecho arenisca la piedra, y se lo llevan en barco para China, o para la India, son capitales hindúes. Entonces, no solamente es inconstitucional, porque los principios generales del derecho público dicen precisamente eso, que el Estado no tiene que tener discrecionalidad para manejar los bienes del Estado o los fondos públicos como si fuera el propio bolsillo de los gobernantes. Pero más allá de la inconstitucionalidad, es la absoluta inconveniencia. A mí nadie me puede convencer que el negocio que estamos haciendo con Aratirí es el mejor, porque no sabemos qué otras ofertas podríamos haber tenido. Nunca llamaron a interesados fuera de Aratirí, ¿sí? Y le agrego, el contrato que están en este momento negociando, de acuerdo a la propia ley, solo puede ser a favor del empresario. El Estado en esa negociación no puede decirle me va a pagar el triple de canon de producción, no, o me va a pagar tanto más por el hierro que se lleva porque es muy valioso, tampoco. El Estado no le puede obligar a un procedimiento, a agregarle mano de obra, a hacer una siderurgia, por ejemplo. No lo puede hacer porque la ley dice expresamente que solo se puede negociar, y después dice, el minero puede pedir un congelamiento de los tributos por 10 años, de los tributos específicos a la minería. Una rebaja de otros tributos no específicos a la minería, exoneraciones tributarias. Y finalmente, el minero puede obtener el compromiso del Estado uruguayo de que le van a hacer obra pública. Y todo sin licitación, o sea, el Estado podría el presidente Mujica o el Poder Ejecutivo podría en este contrato firmar un compromiso del Uruguay de hacerle el puerto de aguas profundas a los señores de Aratirí, o construir una carretera especial, o hacerle puentes para que lleve los camiones enormes, lleve el mineral desde los yacimientos a la planta de molienda, o le establezca centrales eléctricas para la bajada de alta tensión para el consumo eléctrico, que es enorme el consumo eléctrico del mineroducto. Bueno, todo eso es a favor del minero. No, el Estado está a las verdes y el minero está a las maduras, siempre en la negociación, y todo sin licitación pública. Entonces, yo estoy preparando un recurso de inconstitucionalidad porque estoy convencido que esa ley es inconstitucional. Bien, lo hemos escuchado con mucha atención. Yo no fui alumno suyo en la universidad, pero sus alumnos dicen que usted logra esta atención en la platea, así que sí, me consta ahora que sí. Me sentí en la facultad. Bien, si se hubiese cortado la comunicación, usted hubiese seguido hablando media hora y hasta el celular lo escuchaba. Le confieso que en cierto momento tenía temor de que estuviera hablando como un tonto a un aparatito apagado. No. Está bien. A ver, algunas preguntas que se me plantean, y para mí la fundamental de todo. A ver. Juan Andrés Ramírez, ¿no está de acuerdo con la explotación minera del Uruguay? No, sí, es el Código de Minería, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Yo creo que la industria minera es algo importante en el país. Sí, hice un código con la finalidad de promover la industria minera. No entiendo de medio ambiente, no es mi especialidad, pero me consta que en este caso en minería a cielo abierto hay un riesgo cierto de perjuicio al medio ambiente y que debe estudiarse en profundidad, ¿sí? Porque hay que hacer un estudio de beneficios y costos, contra el
canon que ahora en este caso, pues le vamos a cobrar nada más que un canon de producción, salvo que declaremos la ley, que la Corte declare la ley inconstitucional, o que no se firme el contrato. El daño al medio ambiente solo se va a compensar con lo que el Estado cobra de canon de producción, que además le aclaro, es tan bárbaro lo que hicieron. En el año 2011, hasta el año 2011, el canon de producción para todos los minerales era del 8%. El 5% para el Estado y el 3% para el particular, en la mayoría de los minerales, casi todos los minerales. En el año 2010 presenta el Poder Ejecutivo un proyecto de ley, ya andaba Aratirí en la vuelta, un proyecto de ley en el cual, curiosamente, hacen cosas que no se... Yo fui también a esas comisiones, el diputados y el Senado, y les dije que era una barbaridad lo que estaban haciendo. Iban a extender las áreas sin límite de prospección y exploración a discreción del Poder Ejecutivo. Y además extendían los plazos para la búsqueda. Pues yo les decía, pero lo que ha habido desde el año 40, el código tras anterior a la fecha, o del año 84, no me acuerdo cuándo se aprobó el código, 82, a la fecha, lo que ha habido es una transformación técnica, básicamente, científica y técnica. Hoy los procedimientos de búsqueda, hallazgo y estudio son mucho más eficientes. Por lo tanto, es contrario al interés público alargar los plazos, deberían acortarse los plazos. Bueno, los duplicaron los plazos. Un permiso de prospección tenía 3 años como máximo, ahora tiene 6 años como máximo. Un permiso de exploración, que es para estudiar el yacimiento, tenía 3 años, lo llevaron a 5, o tenía 2 y lo llevaron a 4, no recuerdo, pero el resultado, no, a 6. El resultado es que ahora, entre prospección y exploración, antes de la explotación, el minero tiene la protección de la ley, que nadie le puede meter pala en donde él está ocupando, áreas grandes, porque no tiene límite, puede tener 12 años retenido un yacimiento contra el interés público, cuando el derecho comparado, los plazos hoy por hoy se van abreviando en vez de alargando. Pero además de todo, se hizo una distinción entre minerales metálicos y no metálicos, ¿sí? Y para los minerales metálicos, el canon de producción total que se le cobra al minero se bajó de 8 a 5%. No para los no metálicos que siguen el 8%. Y el Estado del 5% lleva un 3%. Y del 3%... para el Tesoro Nacional va solo el 30% de ese 3%, porque el 70% de eso va para un fondo de minería que en realidad es en beneficio de la industria minera, o sea, para los propios mineros. Entonces, el que paga tiene un retorno económico a través de ese fondo, y para construir escuelas o hospitales, ¿sí?, o pagar gasto público, lo que le queda al Estado de la contribución de Aratirí es muy poquito. Entonces, digo, y además nadie me ha explicado, me ha dado razones razonables, contundentes, de por qué bajaron el canon de producción de 8 a 5 en los minerales metálicos. Porque lo que dicen que cambiaron es el método de cálculo, se calcula por la facturación y no por el precio en boca de mina. Y en realidad, si se calcula por el precio de facturación, lo que están es difiriendo el pago, porque es por no es por el criterio de lo devengado, sino por el criterio de lo percibido. O sea, solamente cuando Aratirí cobre, porque vendió al exterior, va a pagar. Antes no. O sea, puede estar 1 año, 2 años con el mineral almacenado y no le va a pagar al Estado. Entonces, todo ha sido a favor, hecho a medida. Es un traje a medida que le han hecho en el año 2011 y en el año 2013, que le han hecho para otorgarle con los mejores beneficios a una empresa minera las joyas de la abuela. Doctor Ricardo Almada, buen día. Buen día.
¿Cómo le va? La pregunta llana sería, pero ¿y cuál es el interés del Uruguay? ¿Somos tan tontos de querer regalar lo nuestro a cambio de 4 pesitos? Porque también mi pregunta era, ¿estamos lejos de los parámetros que a nivel mundial se manejan para el otorgamiento de estas explotaciones, independientemente de lo que usted ya mencionó varias veces, que creo que es la clave y que me parece un horror, y es importante que toda la ciudadanía lo sepa, que esto se da directamente y no ha habido un llamado a licitación? Pero digo, ¿y por qué hacemos eso en Uruguay? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Yo en alguna, creo que fue en la Cámara de Senadores, les dije en la comisión que para mí los hindúes nos habían tomado de indios a nosotros. Con los espejitos habían venido, como cuando venían los españoles a descubrir América y a los pobres indígenas autóctonos les cambiaban oro y plata por espejitos de colores. Porque vinieron diciendo que iban a hacer una inversión espectacular y entonces se les llenaron los ojos de codicia a los gobernantes uruguayos, como que iban a venir 1.500 millones de dólares de inversión. Pero entran 1.500 millones y se llevan 55.000. A ver si me explico, ¿no? Entonces, pero además el precio internacional, lo que tenemos es un commodity, sí, el hierro de tipo X, seco, no sé cómo, está en internet. Hoy está a $130 la tonelada métrica. Eso se sabe. Los yacimientos son todos distintos, ¿no? ¿Sí? Están mezclados con un mineral, con otro mineral, a tal profundidad, a tal otra. La veta corre por tal lado, es más extensa, menos extensa. Entonces, la única forma de saber cuánto vale lo nuestro es llamar a licitación. Y que vengan las grandes empresas y hagan un estudio. Y que hay una buena cantidad de empresas de primerísimo nivel, y que se presenten grandes y chicas. Te llama a licitación, da 6 meses o un año para que hagan las perforaciones que quieran y estudien y tengan ellos el conocimiento más aproximado del valor del yacimiento, y luego a competir. El día 22 de marzo a las 14 horas se abren los sobres. Y hasta 10 minutos antes se pueden presentar las ofertas. Eso, porque además ese es el procedimiento objetivo de contratación. Pero sinceramente, y además es el procedimiento transparente. En todos los países del mundo, los principios que se persiguen con los sistemas competitivos es: el primero, el mejor negocio para el país; el segundo, la igualdad para la adjudicación, para la contratación, y la objetividad en los procedimientos. Y el tercero, y con garantías del debido proceso, administrativas, etcétera. Y el tercero es la lucha contra la corrupción. Pues si usted le da al gobernante la facultad de contratar con quien se le dé la gana, y peor aún en este caso con reserva, porque además la ley, para empeorarla más, dice que el minero puede reclamar al Estado el secreto de los datos que le pasa a la administración. Por lo tanto, vamos a hacer un contrato que probablemente el presidente Mujica y el ministro de Industria sepan en profundidad de qué se trata, y el resto de los uruguayos estaremos en babia. Ese es el tema. Entonces, no tiene defensa alguna. Yo polemicé con el subsecretario de Industria hace unos días en televisión, y él arrancó diciendo que Aratirí tenía un derecho adquirido. Yo le dije, primero, no debería haber tenido ningún derecho adquirido si no se hubieran dormido y hubieran declarado la reserva, cuando subió el precio del mineral, de $10 a 60. Pero además, el derecho adquirido es solo a 1.000 hectáreas. A ver, que eso me importa que quede claro. Tiene un derecho adquirido, porque nos dormimos, tiene un derecho adquirido a 1.000 hectáreas, pero no tiene a 12.000. Entonces, porque darle más es solo una potestad del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que actuar por las reglas de la buena administración, y la buena administración dice que tiene que hacer un llamado a licitación. Ese es el razonamiento, ¿no? ¿Sí? Y entonces, es grave violar la Constitución, pero mucho más grave es violar el interés público. O tan grave como eso es violar el interés público. La Constitución lo que quiso es proteger el interés público, ¿no?
Doctor Ramírez, se nos agotó el tiempo, no hemos agotado nuestras consultas, pero seguramente si usted va a avanzar en esto de solicitar la inconstitucionalidad de esta ley, vamos a estar generando otras comunicaciones para ahondar un poco más en el conocimiento. Esto tiene un paralelismo lamentable con Pluna. El gobierno también, en el autoprocesamiento de Campiani, dice que el gobierno desoyó las observaciones del Tribunal de Cuentas porque la adjudicación a Leadgate no había sido transparente. ¿Sí? Uh-huh. También en aquel momento de lo que decía el gobierno era íbamos a traer la mejor aerolínea de Sudamérica. Íbamos a tener 20 aviones volando interna y a Europa. Que el Uruguay iba a ser el país de punta en materia de transporte aéreo. Todo era loas y sueños de grandeza y de riqueza, y así no fue. El gobierno se comprometió, dio avales que no correspondía. Acá se va a comprometer el gasto público. Allá en Pluna se comprometió a darle la garantía por la compra ante el banco, el Scotiabank. Y terminamos en esto, y después quisieron hacer una ley a medida, y así le salió. Entonces, pero el negocio de Pluna serán 200 millones de dólares, 300 millones de dólares de mal negocio, o si quiere algo más, 168 millones los aviones, pero, y más lo que perdimos durante todos estos años, pero echándole combustible a los aviones de Pluna y al gasto público, pero acá las cifras son extraordinariamente superiores, ¿no? Correcto. Lo volvemos a convocar dentro de algunos días y continuamos con el tema. No? Ha sido un gusto este reencuentro, ¿eh? Gracias igualmente. Buena jornada. Gracias. Frecuencia abierta.